Hola chicos, aquí tenemos el tercer reto de Arduino con Tinkercad que os puse, que dice lo siguiente. Utilizando el simulador hay que crear un circuito de forma que haga que un LED se ilumine con una intensidad variable controlada por un potenciómetro. Os doy la pista de que hay que usar un pin analógico como entrada para el potenciómetro y un pin digital PWM como salida para el LED. Bueno, veámoslo. Fijaros, este sería el montaje físico. Lo voy a poner un poquito más grande. Olvidaros del multímetro que he puesto, que solo es para que vierais cómo cambia la resistencia que ejerce el potenciómetro, que es este dispositivo, conforme vamos girando la ruedecita. Pongo un ejemplo aquí, iniciamos la simulación y, bueno, en este potenciómetro que está aislado, vemos cómo al moverlo hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, pues nos da una resistencia muy grande, lo cual significa que dejará pasar muy poco voltaje, mayor resistencia, menor voltaje, y viceversa, cuando nos giramos en sentido de las agujas del reloj, pues la resistencia prácticamente es nula y deja pasar todo el voltaje. Serían los 5 voltios. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, fijaros cómo al moverlo hacia la derecha, deja pasar los 5 voltios, porque la resistencia era casi nula, y hacia la izquierda prácticamente no deja pasar ningún voltio. Porque en este caso he puesto un multímetro para medir el voltaje, es decir, un voltímetro. Bien, eh, a la vez nos podemos fijar cómo el LED, pues aquí brilla mucho y se supone que aquí se irá apagando lentamente, lo cual no lo consigue muy bien el simulador, pero bueno, vamos a ver así de cerca. Es decir, prácticamente al principio ya empieza a alumbrar, aunque se ve que aumenta, pero ya desde la mitad está iluminando el máximo posible. Pero lo importante es ver cómo, ¿veis? Aquí sí se ve la graduación, así que vayamos a programarlo. Voy a parar la simulación y veamos el código. Bueno, antes que nada, terminemos de ver la conexión de los diferentes componentes. Mirad, el potenciómetro, ¿de acuerdo? Tiene un terminal 1 y un terminal 2. Por uno le llega la corriente, está conectado a tierra, y por otro está conectado a positivo, ¿vale? A los 5 voltios, los cuales los toma como siempre la protoboard, los toma de Arduino, de su salida de 5 voltios en rojo y de su salida de tierra, GND, en negro. Y esto no es más que distribuirlo hacia arriba por si hace falta. En este caso no hace falta porque no se utiliza ninguna de estas filas. Bien, pero lo importante es la patilla central, que es la que eh, manda el voltaje de salida que se está, eh, digamos, manteniendo dentro del propio potenciómetro. Cuando el potenciómetro tiene más resistencia, que es cuando está girado hacia la izquierda, el voltaje de salida será muy bajito y se recogerá por este pin analógico, en este caso el A0. Podría ser cualquiera de estos. Y conforme giramos la ruedecita a la derecha, se va recogiendo progresivamente más voltaje. Se puede, como una salida, una entrada analógica, ella puede distinguir hasta 1024 valores diferentes de voltaje. Es una escala que va desde el 0 hasta los 5 voltios. Bueno, realmente no sería 5 voltios exactos, pero en esa escala. Y por otro lado, el LED está conectado en este caso a una salida, a un pin que actúa como salida digital, porque es PWM, y eso significa que se le podrán mandar diferentes valores de voltaje en un rango que va entre 0 y 255. Digamos divisiones que hay que hacer entre los 0 y los 5 voltios. Así que serían valores de 0, algo voltios progresivamente. Bueno, pues veamos cómo se programa esto. Lo echamos un poquito por el lado, abrimos el código, que tampoco
Lo vamos a poner un poco más grande para que se vea aquí. Lo vamos a mover un poquito más hacia la izquierda, aunque tape la placa. Bien, y ahora ya sale todo completo. Entonces, fijaros, como condición de inicio se define el valor del pin número 11 como 0. Eso significa que el LED está apagado. Estamos metiendo por aquí un 0. De entre los 256 valores diferentes que se pueden meter, le metemos el más pequeño, un 0. Y luego comienza el bucle, en el cual lo único que hacemos es poner en este pin un valor que va a ser igual que el valor que se esté leyendo aquí en el pin a sub 0. Aquí se estará leyendo un valor entre 0 y 1023, que constituyen los 1024 valores. Ese valor entre 0 y 1023 corresponderá a cómo tengamos girada la rueda. Pues bien, si ese valor entre 0 y 1023 lo dividimos entre 4, obtenemos un valor entre 0 y 255, porque 256 es la cuarta parte de 1024. Pues lo único que hacemos es poner aquí un valor que sea lo mismo que se lee aquí, que es esto, el pin a sub 0, lo mismo que se lee aquí dividido entre 4. Para eso he utilizado una función matemática de aquí, dividir. ¿De acuerdo?